Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Estudiamos juntos Job, capítulo 3. Síguenos en Facebook, Momentos de Esperanza MX, en YouTube y en Spotify como Momentos de Esperanza. Si te suscribes a nuestros canales, a muchas personas les llegará este audio. Bienvenido. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos expresa, nos deja ver el dolor del ser humano, el dolor que a lo largo de la historia los seres humanos han sentido, pero en este caso el dolor de una persona entregada, una persona leal, una persona fiel a Dios. Satanás dijo: toca su cuerpo, ya le quitaste todo, toca su cuerpo y verás que te maldice. No, Job no maldijo a Dios, maldijo el día que nació. Sí, es cierto, Job nos enseña bastante de soportar, de ser resilientes. Sin embargo, no es Job nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es Cristo Jesús. Su vida y su muerte nos enseñan mucho más a depender del Padre. Nos enseñan a ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Job, claro que en su humanidad y sus palabras nos identificamos bastante con él. Sin embargo, en este capítulo vamos a ver expresiones bastante fuertes que son entendibles por el dolor que está pasando, son entendibles por su sufrimiento, pero no quiere decir que estén aprobadas o que sean correctas. El versículo 1 y 2 es la última parte en prosa, y ahora todo lo que viene será en poesía. Esta poesía, este capítulo está dividido en 3 secciones. Del versículo 3 al 10, él maldice el día en que nació, y la segunda sección, versículo 11 al 19, él se pregunta: ¿por qué no nací muerto? Y del versículo 20 al 26, ¿por qué le permite Dios la vida a los que ya no tienen ganas de vivir? Como te digo, las expresiones son entendibles, pero no son todas las expresiones, no todas son aceptables. También algo muy importante es que esto, al ser poesía hebrea, tiene muchas exageraciones. Ojo con esto. Hay expresiones de mucha exageración. En segundo lugar, también hay muchas metáforas. Ojo, eso también le da belleza, ¿verdad?, a la poesía. Hay muchas comparaciones. Así que todo esto hay que verlo desde el profundo dolor humano con el cual nos identificamos. Pero no significa que todo esto pues esté aprobado o sea correcto. Muy bien, vamos entonces en la primera sección, versículo 3 al 10, que ese día sea borrado. El día y la noche se personifican. Él maldice el día en que nació, pero también el día en que fue, la noche en la que fue concebido. Él dice, el versículo 6, que esa noche sea borrada del calendario, que nunca más se cuente entre los días del año. Él no está maldiciendo que Dios, lo que Dios hizo, sino él hubiera preferido no haber nacido. Y fíjate que eso va muy acorde a la poesía de ese tiempo y también a los pensamientos de ese tiempo. Hay una poesía que está registrada en un comentario bíblico donde se dice que también había ese dolor, que cuando nacía un niño, se lloraba por todo lo que iba a sufrir. Y cuando una persona moría, la gente se alegraba porque había terminado el sufrimiento del ser humano. Por supuesto, esto uno lo piensa y uno lo dice cuando está pasando profundos dolores. Si has perdido a un ser querido, si has perdido a un ser amado que era tu carne y tus huesos, por supuesto que vamos a ver la vida así. ¿Para qué nací? ¿Para qué vivo? No hubiera yo vivido, no hubiera pasado todos estos sufrimientos. Un punto importante de esta primera sección está en el versículo 8, que maldigan ese día los expertos en maldiciones. Hay diferentes traducciones, sin embargo, todas dejan la idea de hechiceros haciendo hechizos y maldiciones que tienen el poder de levantar hasta Leviatán. ¿Job creía en ellos? ¿Job confiaba en ese poder? Por supuesto que no. Pero como te digo, en su profundo dolor, la gente cree. Hay gente que cree en eso, en el profundo dolor. Él dice, pues si esos tuvieran poder, que ellos también maldijeran el día en que yo nací. No significa que cree, significa que está hablando de lo que la gente cree. Y la gente en ese tiempo, y como ahora también creen hechiceros, bueno, si eso existiera y si ellos tuvieran poder, pues también que ellos maldijeran el día.
De Leviatán vamos a hablar más adelante quién es, qué es y qué significaba en su época. Ya lo vamos a ver más adelante cuando con detenimiento se hable de este personaje. Bien, el versículo número 10 dice: maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. Como te digo, son expresiones arrancadas del profundo dolor. Escuchaba hace unos días, un psicólogo decía que en la vida vamos a tener cuatro grandes dolores, cuatro momentos difíciles. Puede ser la muerte, puede ser el despido, puede ser el desplome de un gran negocio, puede ser alguna tragedia, cuatro grandes dolores. Entonces, posiblemente si ya has vivido alguno de ellos, puedes entender y te puedes identificar. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar esta desgracia. ¿Para qué vivimos si vamos a sufrir? Sin embargo, el versículo número 11, que abre la segunda sección, comienza con preguntas. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué? ¿No te parece que esa expresión es una expresión clásica de cuando sufrimos? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué tuvo que suceder esto? ¿Por qué tuve que ir? ¿Por qué no respondí esa llamada? ¿Por qué di ese permiso? ¿Por qué no llamé? El ser humano se consume haciéndose preguntas cuando sufre. Job no está contra Dios. Ojo, es que ese es el punto importante de Job en este capítulo y por supuesto en todo el libro de Job. Porque él no cuestiona a Dios. Más adelante lo vamos a ver en una actitud un poco más complicada, pero en este momento no. Él no está contra Dios, pero él sí se pregunta lo que todos nos preguntamos: ¿por qué? ¿Por qué no nací muerto? Versículo 11. ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? ¿Por qué? Pero fíjate su entendimiento de la muerte. Versículo número 13. Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo. ¿Sabes que el entendimiento de la muerte por Job es el entendimiento que está en la Biblia? Que la muerte es un sueño. Que al morir no vas ni a un lugar de tormento, ni vas al cielo. Porque aquí Job lo hubiera dicho: si yo hubiera muerto ya estaría con Dios y estaría feliz. No, él interpreta la muerte, él entiende la muerte como muchas otras partes de la Biblia lo dicen. Eclesiastés habla de que la muerte es como dormir. Jesús mismo dijo: Lázaro está muerto, Lázaro está durmiendo. La muerte en la Biblia es entendida como dormir, como una persona que está descansando. Por supuesto que esta es una de las doctrinas o del conocimiento bíblico que está en debate, porque muchas otras personas te van a decir que no, que cuando uno muere se va al infierno y que se queme por la eternidad. Otros te van a decir, no, cuando tú te mueres te vas a ir al cielo y vas a disfrutar. Por supuesto que hay formas de interpretar, pero bueno, vamos leyendo la Biblia y vamos tratando de comprenderla. Y aquí dice que estaría descansando en paz, estaría dormido, estaría en reposo. Y él se compara con, es decir, él expresa que en la muerte todo se acaba. Los reyes, los primeros ministros, la gente poderosa, los príncipes, los ricos están igual como él, que está sufriendo y que desearía morir. La muerte nos pone a todos en el mismo sitio, todos descansamos, morimos de los deseos de grandeza, morimos a los deseos de poder, todo se acaba. Y él le encantaría estar muerto. Algo muy importante que debe quedarnos claro es que Job no buscó morir, no se quitó la vida. Él nunca pensó en suicidarse. Sin embargo, sí expresa que mejor hubiera nacido muerto. También el versículo número 17 dice: pues una vez muertos, los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo. Aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. El rico y el pobre están allí y el esclavo se libera de su dueño. Él expresa cómo la muerte es descanso para muchas personas. Para los esclavos
que son forzados, que son golpeados, que les gritan, que los humillan, para ellos la muerte es un descanso. Fíjate, esto uno lo entiende o esto uno lo dice cuando sufre. Cuando estás en tus momentos de mayor sufrimiento y mayor dolor, tú entiendes que aún la muerte pues es una forma de descansar. Pero ojo, no lo está buscando, está expresando, está diciéndonos cómo se siente. Y es entendible, es entendible. Cuando vemos la vida, cuando tenemos esta perspectiva de la vida, por supuesto que estamos sufriendo, por supuesto que nos duele algo. Y Job lo está expresando. Versículo 20 al 26 da un giro un poco diferente, pero en la misma línea, y él se pregunta por qué da luz a los desdichados y vida a los amargados. O sea, ¿qué sentido tiene que Dios le permita la vida a los que están viviendo amargados, a los que ya no tienen ninguna razón para vivir, a los que están solamente viviendo para sufrir? ¿No te has preguntado alguna vez eso? Mis amigos, Job toca las fibras íntimas del dolor humano. Job nos ayuda a ver el sufrimiento que hemos visto a lo largo de las épocas en la historia. ¿Por qué sucede así? Versículo 21, ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a un tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente mueren. Se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué da vida a los que no tienen futuro y a quienes Dios ha rodeado de dificultades? No puedo comer a causa de mis suspiros. Mis gemidos se derraman como el agua. Fíjate que esa expresión, mis gemidos como el agua, es esa metáfora. Así como el agua está corriendo, como un río, no deja de correr, el agua corre y corre. Así él dice, mis gemidos, mi llanto, mi sufrimiento está como el agua, no se detiene, es constante y no para. ¿Alguna vez sufriste tanto que fuiste a otro lugar y allí seguías sufriendo? Te escondías en tu habitación para no salir y sufrías. Te decían que salieras a caminar y seguías sufriendo. Por las noches te levantabas sufriendo. Durante el día no había momento que esos pensamientos no regresaran a tu mente y te volvieran a hacer sufrir. Lo primero que pensabas al despertarte era, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Mis amigos, Job en este capítulo nos ayuda a comprender los sentimientos que un ser humano puede tener al tener profundos dolores, pero mantuvo su integridad, mantuvo su lealtad a Dios. Él nos deja ver el sufrimiento, pero también nos deja ver que su lealtad sigue con Dios. Y fíjate, el versículo 25 y 26 es bien interesante su traducción. Te digo, también no están todos de acuerdo en la misma forma de traducirlo, pero fíjate lo que dice. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me aterrorizaba. Algunos entienden en esta expresión que Job, como muchas personas, había tenido pensamientos de cuál sería la peor desgracia en mi vida. Que Job pensaba qué sería lo peor que me podría suceder. Y lo que siempre tuvo miedo le sucedió. Otros dicen que no, que él ya estaba sufriendo, pero ahora pensaba, ¿qué sigue? ¿Qué más me va a pasar? Cuando estaba allí ya con la piel cayéndose a pedazos y sufriendo, que él tenía miedo y decía, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué va a venir? Y tenía esa ansiedad de decir, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué más me puede pasar? Mis amigos, creo que cualquiera de las dos son momentos terribles de angustia y de ansiedad. ¿Qué más va a venir? ¿Qué más me va a pasar? Bueno, si alguna vez te has sentido así, Job también lo sintió hace cientos de años. Y el versículo 26 termina diciendo, no tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Mis amigos, hay vidas así. Yo aquí quizá que me gustaría cerrar diciendo, si conoces a alguien, si sabes de alguien, mejor acércate, apóyalo. Hay tanta gente que sufre. Si tan solo quitáramos de nuestros ojos nuestro propio sufrimiento, nos daríamos cuenta que hay gente que lo que nosotros estamos sufriendo no es nada. Estamos en la gloria, nos está yendo súper bien. Estamos muy bien. Pero estamos tan metidos en nuestros propios dolores, estamos tan metidos en nuestras propias necesidades,
que nos damos cuenta que comparados con el sufrimiento del mundo y de mucha gente que está cerca, nosotros estamos tan bien, estamos tan bendecidos. Lo que tenemos es que somos tan egoístas y somos tan metidos en lo nuestro que no nos damos cuenta que podríamos ser un poco de ayuda para los demás. No con esto quiero minimizar tu dolor. Claro que no. Es real, se siente. Pero si vemos a Job, nos damos cuenta de expresiones de gente que está abandonada. Hay adultos mayores que están abandonados, que no tienen alimento, que están postrados en cama, que sus hijos los han dejado, que están en cuartos húmedos, que están en cuartos fríos. Nadie. Entonces te das cuenta que uno dice, no, pues yo tengo por lo menos a mis hijos, tengo algo para sostenerme. Tenemos muchas cosas. Quizá este es un llamado para ver a las personas que son invisibles, a los que sufren y que su sufrimiento no se detiene. Querido Padre, tú nos conoces. Si hemos sufrido o estamos sufriendo como Job, que tu Espíritu Santo nos sostenga y nos fortalezca. Si hay alguien que está sufriendo a nuestro lado, cerca de nosotros, que nos dé la fuerza para poder acompañarle de alguna manera en el dolor que está pasando. En el nombre de Jesús. Amén.